Para el ejercicio 3, lo que vamos a hacer es, primero que nada, dar un breve repaso sobre diversos conceptos de las fuerzas de dispersión o London. ¿Ok? El primer ítem nos pregunta cuál de las siguientes moléculas presenta fuerzas de dispersión más intensas, o lo que es lo mismo, fuerzas de London más intensas. Tenemos que recordar el concepto de polarizabilidad. La polarizabilidad es la facilidad con la cual una nube electrónica se puede distorsionar. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Vamos a decir que las fuerzas de London son más intensas mientras más polarizable es la molécula. ¿Ok? ¿Y de qué depende esto en realidad? Depende digamos, de varias cosas. Primero que nada, para moléculas grandes, esa nube electrónica también va a ser más grande. Por ejemplo, una nube electrónica que tiene 10 electrones va a ser más pequeña que una nube electrónica que tiene 50. Los electrones se encuentran cada vez más alejados del núcleo, por lo tanto es más fácil de formar la nube electrónica. ¿Ok? Entonces vamos a decir que en moléculas grandes, o lo que es lo mismo, moléculas con alto peso molecular, alta masa molar, la polarizabilidad va a ser mayor. ¿Ok? Bien. ¿Y qué otra cosa tenemos que saber? Que a mayor polarizabilidad, más intensas son las fuerzas de London. ¿Con esto qué podemos concluir? Concluimos justamente que mientras mayor sea la masa molar, mayor o más intensas van a ser las fuerzas de London. ¿Ok? No hay que olvidarse que todo esto se basa en el concepto de polarizabilidad, y cuando uno tiene que justificarlo, tiene que nombrar y explicarlo brevemente, tal como lo acabamos de hacer. Veamos las masas molares de estos compuestos. Fíjense que en estos casos, la sustancia, la molécula que presenta mayor masa molar es la número D, ¿ok? Que eso es dimetiléter, si mal no recuerdo. No tienen por qué saber el nombre, no importa. Entonces, ¿cuál va a presentar fuerzas de dispersión más intensas? Y justamente va a ser la sustancia número D, ¿ok? Porque fíjense que si uno compara todas las masas molares, es aquella que tiene la mayor masa molar. ¿Bien? ¿Qué otra cosa nos pregunta la pregunta 3? La pregunta 3 nos pregunta cuál de estas sustancias presenta fuerzas intermoleculares del tipo puente de hidrógeno. Bien, ¿qué tenemos que saber? El puente de hidrógeno requiere que el hidrógeno esté unido a nitrógeno, oxígeno, flúor, y además que haya un par de electrones libres sobre cualquiera de estos tres elementos que acabamos de mencionar. Bueno, acá vemos la estructura, la geometría de las 5 moléculas que nos da el ejercicio. Son moléculas que ya hemos analizado en otros ejercicios previamente, así que no nos vamos a detener mucho en cómo llegamos a saber dicha estructura. El agua, recordemos, tiene una geometría molecular angular, y el nitrógeno una piramidal trigonal. ¿Ok? En caso del metanol también hemos analizado que tiene dos átomos centrales. Pero bien, ¿qué podemos ver? Fíjense para el caso del agua. Para el caso del agua tenemos al hidrógeno unido al oxígeno, y además tenemos dos pares libres encima del oxígeno. Por lo tanto, cumple los requisitos y van a ser moléculas que formen eh, puentes de hidrógeno entre sí. Para el caso del nitrógeno es similar. Fíjense que el hidrógeno está unido a un nitrógeno, y encima del nitrógeno tengo un par libre. ¿Ok? Fíjense para el caso del metanol. En el metanol tenemos estos tres hidrógenos unidos al carbono, lo cual no me sirven, pero este hidrógeno sí, porque es un hidrógeno unido a un oxígeno. Y a su vez el oxígeno acá vemos que tiene sus pares libres requeridos. Entonces el metanol también va a poder formar puentes de hidrógeno. Para los últimos dos ejemplos, fíjense que los hidrógenos en ambos casos están unidos al carbono, no están unidos ni al oxígeno, ni al nitrógeno, ni a un flúor. Entonces, en estos dos casos, vamos a ver que no es posible que formen puentes de hidrógeno entre sí, o sea, moléculas del mismo tipo. Analicemos un poco cómo se da este tipo de interacción. Acá tenemos dos moléculas de aguas vecinas, donde fíjense, recordemos que el hidrógeno, en donde se ubica el hidrógeno es la zona con densidad electrónica positiva,
y la zona donde se encuentra el oxígeno y los pares libres es la zona con densidad electrónica negativa. La interacción se suele representar de esta forma, con una línea punteada, ¿ok? Justamente la interacción va desde la zona con densidad electrónica positiva y hacia la zona con densidad electrónica negativa, ¿ok? Bueno, pero fíjense, la molécula de agua tiene la posibilidad de formar 4 puentes de hidrógeno con 4 moléculas vecinas. Fíjense que justamente al tener 2 hidrógenos, esas dos zonas positivas pueden interaccionar cada una con una molécula, digamos, con la parte y con la zona con densidad negativa de otra molécula vecina. ¿Ok? Y a su vez, la molécula de agua también tiene 2 pares libres. Entonces, esos pares libres van a permitir interaccionar con otras 2 moléculas. Acá vemos otro ejemplo, pero fíjense que estamos comparando 2 moléculas distintas, la molécula de amoníaco con una molécula de agua. ¿Qué significa esto? Que si yo mezclo amoníaco y agua, es posible formar un puente de hidrógeno cruzado, donde justamente se forma un puente de hidrógeno entre una molécula de agua y una de amoníaco que esté vecina. ¿Okay? Bien, para cerrar el ejercicio, lo que tenemos que ver es qué ocurre con las 2 moléculas que vimos que no formaban puente de hidrógeno. ¿Okay? Veamos para la metanona el caso. Fíjense que la metanona, si bien no es posible que forme puente de hidrógeno entre moléculas del mismo tipo, sí es posible que forme un puente de hidrógeno con una molécula de agua vecina. Fíjense que este oxígeno tiene un par libre, y ese par libre puede interaccionar con el hidrógeno o con la zona de densidad electrónica positiva de una molécula de agua vecina. ¿Bien? Entonces sería como otro caso. El agua, por ejemplo, puede formar puente de hidrógeno con moléculas de su mismo tipo, pero la metanona no puede hacerlo con otra molécula de metanona, pero sí puede formar un puente de hidrógeno con una molécula de agua. También podría ser con una molécula de amoníaco, ¿no? Que tiene su par libre, perdón, sus hidrógenos disponibles. Pero bien, fíjense, para redondear el ejercicio, se representa al puente de hidrógeno como una línea punteada porque no es en rigor un enlace. ¿Okay? Por más que en algún lado lean que diga enlace de puente de hidrógeno, el enlace es otra cosa. El enlace para nosotros son los iónicos, los covalentes o los metálicos. Es una unión estrecha entre átomos. Este caso es simplemente la interacción entre 2 moléculas vecinas. ¿Okay?